el Jelly Star de Unihertz, el mini Android más potente de la historia. Y la verdad es que lo es. O sea, flipad con sus características. De hecho, no voy a nombrarlas todas. Así que, por favor, chequead su descripción y chequead las reviews que necesitéis para comprobar todas sus características porque son brutales. Tenemos 8 GB de RAM, ampliables virtualmente a memoria en disco de 16 GB, o sea, 8 GB reales y 8 GB virtuales. 256 GB de almacenamiento, donde además, si quieres, podrías expandirlo con una micro SD a básicamente todo lo que quieras. Podrías usar una SIM y la micro SD, o si no, usar 2 SIMs, que es lo que hago yo, porque yo tengo 2 SIMs, así que... Por 200 euros, que es lo que vale este teléfono. Aparte de todas estas increíbles características, nos llevamos también NFC, 48 megapíxeles en la cámara. Hablaremos de mods de Gcam que funcionan muy bien. Headphone jack, o sea, la gente de Apple y Samsung están ahora mismo que no se lo creen, dicen, o sea, ¿cómo puede ser? Esto es imposible. O sea, nosotros lo tuvimos que quitar para que nuestros teléfonos pudieran seguir siendo competitivos. Y resulta que no, resulta que vaya, un teléfono mini Android te consigue poner un headphone jack y todas estas características alucinantes y funciona. Y la cosa no solo se queda aquí, ¿vale? Os voy a decir un par de detalles más, pero tiene, por ejemplo, un emisor infrarrojos, es decir, puedes controlar la televisión. ¿Os acordáis de cuando los móviles tenían esta característica? Y era genial, podías controlar la televisión, el aire acondicionado, el ventilador, todo aquello que funcionara con infrarrojos, con este móvil lo puedes hacer. ¿What? Tiene radio FM, cosa que los móviles de hoy tampoco tienen. O sea, yo no entiendo, esta gente de Unihertz, ¿qué hacen? O sea, realmente escuchan a la gente, es increíble, ¿no? Una empresa que verdaderamente escucha a sus potenciales clientes. Me parece algo increíble. Y ya, no solo eso, ya lo que me rindió a sus pies es que tiene LED de notificaciones. Y además, no solo es que tenga LED RGB, que bueno, luego lo hablamos un poco de él, es que además por detrás tiene LEDs al estilo un poco como los Nothing Phone, que también sirven para llamadas, alarmas, notificaciones, o sea, y todo en un paquete así de pequeño. Es increíble. Entonces, ¿Qué tiene de malo esto, no? ¿Qué está mal? ¿Cuál es el truco? Este mes y pico que lo he estado usando, este mes diría yo que lo he estado usando, la gente por la calle, en el supermercado, cuando pagaba con el NFC, la gente flipaba, me miraba ahí diciendo, wow, pues me lo enseñas, tal, no sé qué. Flipante, porque claro, es un teléfono tan pequeño y hoy en día no existe este tipo de teléfonos. A ver, que no te lo esperabas. Ayer literalmente lo reventé. Se me cayó de una altura de más o menos 1,70 m y se me rompió la pantalla. Y tengo que decir a favor de este teléfono que, aunque ayer estaba muy enfadado con él y por eso no acabé grabando este vídeo ayer, lo voy a reparar. Lo voy a reparar, y no solo porque obviamente deberíamos de reparar nuestra electrónica siempre para que al menos otra persona pudiera darle uso, sino porque me gusta. Y la verdad, estoy bastante enamorado. Llevo un mes, ya dicho, y fijaos, headphone jack, el infrarrojos, aquí tiene un LED, luego os lo enseñaré, las lucecitas por detrás, tiene también obviamente para la huella dactilar, el botón extra, es decir, tiene un botón extra que es configurable para una pulsación, 2 pulsaciones, o mantener pulsado. Mira, si mantengo pulsado, ¡oh! O sea, las características son, de verdad, absolutamente alucinantes. El funcionamiento de este teléfono es muy bueno, es decir, funciona mucho mejor que mi teléfono anterior. Y hablamos de un Samsung S10e, que era la alta gama en aquella época, y este teléfono funciona muy bien. La gente se pregunta si puedes usar, por ejemplo, Telegram, etcétera. Haremos algún vídeo, y si eso, viendo un poco cómo funcionan algunas aplicaciones. Pero sí, funciona todo, funciona muy bien, es súper rápido, las aplicaciones se mantienen abiertas, es una pasada. Eso sí, algún día os tengo que enseñar también un poco a cómo configurarlo verdaderamente para sacarle todo su partido. Bien, pues hablemos de las cosas malas de este teléfono. Lo que mucha gente siempre me decía, nada más ver este teléfono y hablar un poco sobre el tema, es pero seguro que su batería es un poco una caca, ¿no? Y a ver,
Obviamente, su batería es pequeña, pero la verdad es que te aguanta el día fácilmente, sobre todo porque es un teléfono que no te hace ganas de usarlo tanto, ¿no? Lo usas en esos momentos en los que lo necesitas, funciona muy bien, pero realmente es increíble como una pantalla tan pequeña hace que las típicas redes sociales y demás ya no parezcan tan interesantes, ¿no? Y de repente es como que el mundo alrededor parece como mucho más interesante, y la verdad es que en ese sentido mola mucho. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente no me ha gustado de este teléfono móvil? Pues os lo voy a decir alto y claro. En primer lugar, tiene un gran problema, y es que la gente de Unihertz, aunque hacen un hardware espectacular, porque la verdad lo es espectacular, hacen cosas de nicho super guays, podéis visitar su página web, os lo dejaré por ahí. Tienen un gran problema esta gente. Su soporte de software es bastante malo. ¿Vale? Como mucho hacen como una actualización por teléfono móvil y da gracias. Y eso, la verdad, es que no mola mucho, la verdad, porque este móvil podría aguantar muchísimos años con buenas actualizaciones de software. He de decir también que el LED de notificaciones es literalmente RGB, ¿vale? No puedes hacer multicolor, pero la verdad es que de no tener nada, ningún indicador, a tener 3, está muy bien, la verdad. O sea, creo que no nos podemos quejar. Y luego otra cosa que sí que me ha sorprendido mucho es que el Android es puro completamente. Y aunque esto para mucha gente sería un positivo, para mí la verdad es que me ha parecido que me faltaban características, como por ejemplo el perfil de trabajo, aunque de esto hablaremos en otro vídeo probablemente. Sí que es verdad que ha habido un bug que sí que me ha dejado bastante preocupado, y es que cuando haces reboot en el teléfono móvil, cuando reseteas, cuando fuerzas un reinicio del teléfono móvil, muchas veces, y hablo de muchas veces, me ha pasado que me rebootea con un error y me dice que probablemente mi Android está dañado y que no va a poderse reiniciar y no sé qué, no sé cuántos, aunque a los 2 o 3 reinicios vuelve a funcionar. Y esto lo he comunicado a Unihertz y me han contestado rapidísimamente diciendo que efectivamente saben de este problema, lo conocen y que es un problema de software. Así que dicen que lo van a corregir. Ya veremos. Os mantendré también informados al respecto. Quedaos por el canal y vamos a ir viendo distintas casuísticas. También dejad vuestros comentarios de cosas que queráis ver sobre este móvil, que queráis que profundice un poco más. Y lo vemos en los próximos vídeos. La verdad es que mola mucho. Ojalá tuviéramos teléfonos Linux, aunque, spoiler alert, estamos experimentando cositas. Muy pronto en el canal también, ¿eh?